Hola Nakami, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mr. Eduarder y hoy les tengo un video muy especial de Navidad donde les voy a mostrar los increíbles regalos que me dieron mis familiares y mi novia de Navidad que tienen que ver con figuras y cómics. Empecemos con el primero, que es esta camiseta de Avengers que me dio mi hermana María Paulina, que es también quien me ayuda en el canal. Muchas gracias, María Paulina. Eso, gracias. Y la verdad está muy buena y es como el tipo de camiseta que utilizo para el canal, así que muy bien. Ok, además de eso recibí dos Funko Pop muy especiales porque mi familia sabe que soy muy fan de One Piece. Así que me dieron estos dos. Este me lo dio mi tía Katia de Frankie, la verdad me encantó, está genial. Y este me lo dio mi hermana de Doflamingo, también me encantó. Así que muy bien también. Pero la figura que vengo a mostrarles hoy es una que seguramente a ustedes les va a interesar mucho más, ya que es una figura de pronto una escala un poco mayor. Y es el regalo que me dio mi novia, que está aquí. Y es la figura, Figuart Zero de Josu. Y bueno, la verdad es que esta figura es muy antigua, la verdad es muy vieja. Fue de las que salieron el primer año de la Figuart Zero de One Piece y la verdad es que hace mucho tiempo la quería, pero era muy costosa y había comprado algunas pocas de aquellas, como por ejemplo la de Barba Blanca, la de Marco, la de Es, y al fin, gracias a mi novia, pude conseguir la de Josu. Así que veámoslo. Inicialmente vemos que el estilo es mucho más clásico en la caja, ¿no? Vemos el sticker de Toei Animation por acá. Vemos muchas cosas en japonés por acá. Me imagino que dice Josu o Diamond, no estoy seguro. Figuart Zero, Bandai. Vemos una imagen por el lado. Vemos otra con Barba Blanca y Marco por este lado. En la parte de atrás vemos detalles sobre la figura. En la parte de arriba el nombre. Y en la parte de abajo otra imagen de la figura. Así que, después de tanta espera y de tantos años, empecemos con el unboxing. Y bueno, acá la tenemos. La verdad que la figura está genial, pero sí hay algunos detalles que, digamos, han ido mejorando con el tiempo. Pero primero empezamos con el 360. Bien, ahora veamos la figura más de cerca. Inicialmente vemos la base, donde vemos la bandera de Barba Blanca y vemos el nombre de Josu. Vemos acá alguna expresión que la verdad no sé qué dice. Y Dead or Alive. Como vemos tiene la base elíptica, que es un clásico de la Figuart Zero. Fueron las primeras bases que vimos y creo que identifican a las figuras más antiguas de la línea. Ahora, veamos en detalle la figura. Si vemos inicialmente el rostro, sabemos que el rostro de Josu no es un rostro demasiado bien detallado, no es un rostro muy bello que ver. Y lo que vemos es la figura, ¿no? Además de no tener como el más excelente detalle, se ve bien, la verdad, para hacer una de las primeras Figuart Zero. Vemos que el efecto del cabello sí es muy pobre, pero vemos que tiene como estos pequeños detalles que suman. Vemos por acá la armadura, que la verdad se ve bastante bien, no está perfectamente pintada, pero como les digo, para la época no estaba nada mal. Por acá vemos el brazo sí está bastante bien, la pintura es, como les digo, un poco pobre, pero la escultura es muy buena. Vemos por acá la falda, que también se ve bastante bien en escultura, y en pintura no tanto, igual que las piernas. Pero creo que el detalle más llamativo y más interesante de esta figura es este brazo de diamante, que esta parte sí se ve, la verdad, genial. Por acá podemos ver la transición desde la piel hacia el diamante, la verdad no se ve nada mal. Pero lo que me encanta de esta figura es sobre todo este brazo, la verdad
por más de que sea un clásico y muy antiguo, está muy bien logrado. La verdad, este detalle excelente. Muy bien, ahora, ¿qué les parece si comparamos esta figura con otra Figuart Zero? Y bueno, acá tenemos las 4 Figuart Zero que tengo de los tripulantes de Barba Blanca. Tenemos a Barba Blanca, que es el capitán, y tenemos a sus 3 principales comandantes, que son Marco, Diamond Hosu y Es. Como vemos, la escala es interesante, no es perfecta, ya que sabemos que Barba Blanca es mucho más grande que cualquiera de ellos. Hosu es mucho más grande que Marco, pero sí vemos una escala entre ellos, lo cual siempre me ha gustado de Figuart Zero, trata como de mantener esta lógica. Y la verdad es que se van a ver muy bien juntos ahorita que los ponga en la vitrina, ya que los voy a poner de esta manera. Y así quedarían, ¿qué les parece? La verdad es que me encanta cómo quedan los 4 juntos, queda genial. Ahora comparemos esta figura con otras figuras más. Y bueno, acá tenemos 3 personajes que estuvieron en la guerra de Marineford. Tenemos a Hosu recibiendo uno de los espadazos de Mihawk, como vimos en la guerra. Y la verdad es que estas 2 figuras también se ven muy bien juntas. Y por acá tenemos otro personaje que también estuvo en la guerra, Doflamingo, la versión clásica, pero ya cuando empezaron a utilizar las bases cuadradas. Así que vemos que este es un verdadero clásico. Y bueno, ahora dejemos esta figura sola. Y bueno, ahora miremos cuánto mide esta figura. Esta figura mide de altura aproximadamente unos 17 centímetros. Y esta base elíptica ocupa más o menos también 17 centímetros por unos 12 centímetros más o menos. Y bien, ahora comparemos esta con las Funko Pop que me dieron, pero saquémoslas de la caja automáticamente. Y bueno, acá los tenemos. Como vemos las Funko Pop pues son mucho más pequeñas y son estilo chibi, es decir que la cabeza es mucho más grande y el cuerpo más pequeño. Veamos cuánto miden estas figuritas. Casi 10 centímetros y esta casi como 11 centímetros más o menos. Y bueno, mucha gente me pregunta que si las Funko Pop la verdad vale la pena coleccionarlas. La verdad es que las de One Piece yo diría que no, a menos que no quieras ir por ninguna de las líneas que son más costosas. ¿Por qué? Porque no hay muchos personajes. Por lo general lo interesante de las Funko Pop es que puedes tener muchos personajes y no son tan costosas. Pero en el caso de One Piece tienes muy pocos personajes por fuera de la tripulación, así que no me parece como ideal, pero si te gusta algún personaje, no está de más tenerla. De hecho, les tengo una pequeña sorpresa. Y bueno, esta es la sorpresa que les tengo. Tengo otro Funko Pop de Franky. Y ya que hoy estamos celebrando que llegamos a los 1000 suscriptores, estamos celebrando con un sorteo de esta Funko Pop de Franky. No es la misma que me regalaron, esa está acá. Esta es una especialmente para ustedes. Entonces, ¿qué deben hacer para participar? Simplemente deben dar un comentario en la sección de comentarios diciendo: quiero la Funko Pop de Franky. Con eso ya estarán participando. Y en el próximo video, que va a ser un video muy especial porque es el de cierre de año, aunque es posible que venga el 1 de enero, puede ser, pero será el video de cierre de año, anunciaré quién es el ganador. Si aún no hay muchos comentarios, pues se esperará a la próxima. Elegirá al azar uno de los comentarios a través de un sistema especial. Así que espero que participen y no importa de qué parte sean, Latinoamérica o incluso de España o de cualquier otra parte del mundo, me encargaré de enviárselas, así que por eso no se preocupen. Así que espero sus comentarios abajo y espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado esta Figuart Zero de Hosu, porque la verdad a mí me encanta y la quería hace mucho tiempo. Si les interesa ver más figuras antiguas como las que les he mostrado en muchos otros videos, es solo que me lo dejen en los comentarios, yo los leo todos. Estoy muy pendiente para hacer reviews más adelante de todas esas figuras, ya que no siempre pueden ser figuras nuevas lastimosamente. No olviden suscribirse y darle like y nos vemos la próxima. Hasta luego. Participen.